Hola a todos, bienvenidos al comentario del tema número 6 de Escuela Sabática de este último trimestre del año 2017, donde estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en esta semana el tema lleva por título Adán y Jesús. El análisis, todo el estudio gira en torno a Romanos capítulo 5. La semana pasada estuvimos estudiando Romanos 4, donde especialmente se nos mencionó la experiencia de Abraham y de David. El apóstol Pablo en el capítulo 4 pretendía mostrar a la mentalidad judía que en el Antiguo Testamento, antes de que surgiera el pueblo judío, Abraham fue justificado. Y esto es desafiante para la mentalidad judía porque Abraham no estaba circuncidado, Abraham no era precisamente judío, aunque después llegó a ser el padre de la nación judía. Pero en el momento en que el Señor Jesús le ofrece el plan de salvación en la forma particular en que se le presentó a Abraham, Abraham creyó a Dios. Bajo esas condiciones, cuando aún no estaba circuncidado ni era judío y tampoco conocía las leyes en los detalles que les fueron mostradas después a los judíos a través de su peregrinaje en el desierto con la creación del santuario terrenal y posteriormente en el Sinaí con los 10 mandamientos o las 2 tablas de piedra, y aparte de las otras leyes sanitarias y civiles que les fueron dadas al pueblo israelita a través de Moisés. Todo eso es lo que implica la ley para los judíos, y la mentalidad judía con la que está confrontándose el apóstol Pablo tenía muy arraigada la idea de que el hombre es justificado por su obediencia perfecta a la ley, algo que finalmente resulta una utopía, ¿verdad? Si consideramos que fallamos en el espíritu de la ley, a lo mejor, tal vez podemos cumplir la letra de la ley, pero fallamos en el espíritu de la ley, que fue lo que el Señor Jesús vino a explicar muy detalladamente y con claros ejemplos, ilustraciones y parábolas durante su ministerio en la tierra. Bueno, ¿qué pasa en Romanos 5? En Romanos 5 parece que el apóstol Pablo todavía va más atrás, dejando totalmente desamparados a su auditorio de mentalidad judía, de mentalidad judaizante, y los lleva al caso de Adán. Incluso cuando llegamos ante el caso de Adán, ya no puede haber situación de judíos y gentiles. Los judíos están muy fuera de tiempo al ser considerados respecto a Adán. No existen las naciones, y entonces la enseñanza de la justificación por la fe toma otra dimensión, y cada vez se ve más debilitada esa argumentación judía de que el ser humano es justificado por la obediencia a la ley. El apóstol Pablo pasa a explicar cómo en nuestra condición tan desafortunada, cómo se originó y qué rol tuvo Adán en todo este desenvolvimiento que va teniendo la historia humana, y de lo que debe estar consciente tanto la mentalidad judía como nosotros que estamos interesados en entender este diálogo que está habiendo entre Pablo y sus lectores, entre Pablo y sus adversarios, que son los judaizantes. ¿Qué podemos resaltar de este tema número 6? Bueno, recuerden que vamos a leer Romanos capítulo 5, que tiene 21 versículos. La Sociedad Bíblica Unida, que es la que manufactura las Biblias, ha dividido a este capítulo 5 en 2 partes. La primera va del 1 al 11 y le ha puesto por subtítulo Resultados de la justificación. La segunda parte de Romanos 5 va del 12 al 21 y le ha puesto por subtítulo Adán y Cristo. Y entonces en nuestra guía de estudio encontramos el título de Adán y Jesús. Recordemos que el versículo de memoria está en Romanos 5, 1 y 2. Ustedes se lo van a aprender de memoria y lo van a repetir. ¿Qué hay en cuanto a los subtemas que nos presenta la guía de estudio respecto de Romanos 5? Recuerden que esto que estoy señalando aquí es la forma en que viene naturalmente segmentado o clasificado Romanos 5 en la Biblia. ¿Qué nos proponen los autores de la guía de estudio respecto de Romanos 5? El domingo encontramos el título o subtema Justificados por la fe, y el lunes Siendo aún pecadores, y esto corresponde a los versículos 1 al 9 de Romanos 5. Estos 2 subtemas, repito, están o derivan
están implícitos en Romanos 5, 1 al 9. Otros subtemas que nos presenta la guía de estudio son muerte por el pecado. Muerte por el pecado, voy a escribirlo aquí. Está otro subtítulo, espero que alcance a salir en la pantalla y que ustedes puedan verlo en el video. Si no lo alcanzan a ver, no pierdan detalle de lo que voy diciendo. De Adán a Moisés. Y entonces el último subtema, porque recuerden que la guía de estudio nos presenta temas de discusión, de análisis, de lectura profunda de domingo a jueves. El sábado de tarde nos presenta solamente la introducción del tema que vamos a estar estudiando. Y el viernes generalmente se ofrece un énfasis especial, una aclaración particular, se insiste en un punto importante y luego hay unas preguntas de trabajo que incluso se pueden utilizar para conducir el repaso el sábado por la mañana. El último subtema, decíamos, de la semana sería entonces Jesús, el segundo Adán. Estas son las diferentes temáticas que ha propuesto la guía de estudio o los autores de nuestra guía de escuela sabática respecto de Romanos 5. Estos últimos 3 subtemas los podemos encontrar allí en Romanos 5 del 12 hasta el 20. Romanos 5 de 12 al 20. ¿Qué podemos decir de justificados por fe? Ustedes van a encontrar en su guía de estudio algunos aspectos importantes respecto de justificados por fe. Básicamente las consecuencias. ¿Qué impacto tiene la justificación por la fe en el ser humano? Número 1, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué nos preocuparía la paz con Dios? Yo quisiera compartir mi punto de vista particular. Si no alcanzamos la justificación por el Señor Jesús, una forma de comprender esta situación tan desafortunada y tan lamentable sería ver el estilo de vida que tiene el enemigo de Dios, el cual se dedica a vivir del odio, de destruir al ser humano, destruir a la naturaleza, destruir a los animales, las plantas, dañar el medio ambiente, hacer que Dios se duela, se conduela, lastimarlo una y otra vez. Ese es su estilo de vida. Y tal vez nosotros nos sentiríamos horrorizados de pensar que pudiéramos llegar a tener esa actitud. Pero el cambio no es de la noche a la mañana. Conforme vamos despreciando la justificación por la fe, nos vamos degradando, corrompiendo, nos vamos sometiendo a nuestras pasiones bajas y entonces llegamos a reproducir el carácter del maligno. Por eso, entender la justificación, esa intervención poderosa de Dios, tal como Él la ha establecido, y apegarnos a hacerlo como Él lo ha dicho, nos genera paz para con Dios. Estamos en armonía con Él, lo entendemos, nos entendemos. Él nos entiende, nosotros lo entendemos, entiende que somos débiles y entonces Él nos habilita, según dice Romanos capítulo 103. Esta es una de las primeras consecuencias de ser justificados por la fe. Otra de las consecuencias de ser justificados por la fe es el caso de el acceso a la gracia de Dios. Bueno, si ustedes me permiten darle esta interpretación, me ha llamado la atención ese afán de encontrar vida, el afán de la humanidad de encontrar vida fuera del planeta, y sobre todo no solo encontrar vida, sino saber cómo viven esos seres vivos fuera de nuestro planeta, el nivel de inteligencia que tienen. Eso desde un punto de vista sin tomar en cuenta el conocimiento bíblico y yéndonos solamente por los esfuerzos científicos y tecnológicos. Ese afán de encontrar alguien con quien comunicarnos. Entonces, al ser justificados, al conversar con Dios y aceptar la sangre del Señor Jesús en nuestras vidas, tenemos continuo acceso a la gracia de Dios. Esto es muy, muy inspirador, muy alentador. Ellen White, en el libro Deseado de todas las gentes, me parece, dice que nadie es tan vil ni nadie ha caído tan bajo que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Así que
debemos de tener esta seguridad. En tercer lugar, y otra consecuencia importante de ser justificados por la fe, es el hecho de que encontramos fortaleza, y quiero agregar aquí sentido para nuestras pruebas, que es lo que se encuentra aquí en Romanos 5, 1 al 5. Lo voy a leer textualmente. Dice Romanos 5, versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El versículo 4 dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estas son las consecuencias de la justificación. Quien, como Abel, se dispone a ofrecer sacrificio delante de Dios, pone su corazón y su mente en una actitud tal como la que Dios explicó con detalle a Abel, recibe la aprobación divina como la recibió Abel, como se manifestó en los tiempos de Elías, como se manifestó en el ministerio del Señor Jesús. Y esas son entonces las consecuencias de ser justificados por la fe. Este es el primer punto importante de esta semana. La otra cosa importante, como se puede ver aquí en la parte inferior, el segundo subtema importante es el de que siendo aún pecadores. Esta es otra idea que vale la pena considerar en el repaso y por supuesto en nuestro estudio diario. Siendo aún pecadores. Bueno, no quisiera comentar mucho. Me parece que es bastante obvia la frase. Lo interesante es que a nosotros, o la forma de comprender mejor este pensamiento, es atendiendo a lo que nos pasa cuando encontramos a personas que nos parecen no dignas, personas que nos parece que derrochan su vida, personas que les tratan de dar consejo y no lo atienden, personas que incluso tienen prejuicios y actitudes hostiles hacia nosotros. Y entonces, ¿qué simpatía podríamos tener nosotros por ellos? Bueno, esto nos permite entender la condición tan hostil y contraria en la que nos encontramos los seres humanos cuando estamos regidos y gobernados por el pecado. En esa condición rebelde, desconfiada, antipática y blasfema contra Dios, Dios lleva adelante su plan de que el Señor Jesús muera por todos los seres humanos. Y el apóstol Pablo aquí en Romanos 5, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por supuesto, aquí dice débiles, no dice precisamente malvados, pero en términos prácticos sería lo mismo. El versículo 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún malvados, impíos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Creo que aquí lo más desafiante sería que para un religioso como nosotros, que nos dedicamos a estudiar la Biblia y a orar, nos llegara la idea de que no somos tan pecadores como las otras personas que no conocen a Dios. Ahí yo creo que estaríamos en un punto peligroso, porque seguimos siendo tan necesitados de la justicia de Cristo como una persona que sufre de adicciones, como una persona que ha cometido delitos graves ante la sociedad, porque como pecadores tenemos la misma condición ante Dios y en consecuencia tenemos la misma necesidad. Por lo tanto, debemos valorar el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la siguiente idea aquí en la guía semanal, en el tema número 6? Bueno, que la muerte llegó a nosotros por el pecado. Primero caímos en pecado y entonces la consecuencia natural del pecado es la muerte. ¿Qué podemos resaltar de esto? Bueno, pues que no nos conviene estar alegando ni discutiendo, ya sea como tomando la mentalidad y la postura judía, ya sea excusando nuestras debilidades, ya sea exponiendo nuestras virtudes, nuestra bondad, lo que se llama humanismo, intelectualismo, estos afanes del hombre quererse justificar ante Dios. En ningún caso nos conviene ponernos a argumentar por ese lado. Lo que más necesitamos es contemplar nuestra situación desafortunada.
Estamos en pecado y no nos podemos librar de la muerte, por muy religiosos que seamos, por muy notables intelectualmente, por muy famosos, por muy adinerados, por ser sobresalientemente religiosos, por lo que sea. En todo caso, en toda situación, el gran muro con el que nos enfrentamos todos los seres humanos, y creo que es lo que está tratando de empujar aquí el apóstol Pablo, es que por el pecado todos caímos en muerte. Dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a prestarle atención especialmente al versículo 12, donde, como decíamos, por el pecado de un hombre entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Pero el apóstol Pablo concluye ahí ese versículo 12 diciendo que todos pecamos. Así que esto es el pensamiento importante aquí en Romanos 5, 12. Estamos ante esta realidad que no podemos sobrepasar. Estamos ante esta problemática que ningún ser humano ha podido solventar. Todos finalmente hemos de morir o hemos muerto, y entonces, por más brillantes, talentosos o buenos que seamos, el único destino que tenemos es la muerte. Pero al ser justificados por Cristo, pues podemos pasar por encima de la muerte. Ahora, la siguiente idea es de Adán a Moisés. Esto pues parece ser otra de esas argumentaciones del apóstol Pablo a la mentalidad judía. Los judíos visualizaban el plan de salvación especialmente desde el Sinaí hasta los tiempos del apóstol Pablo, que es donde está ocurriendo esta realidad de la carta a los romanos, y el trimestre pasado vimos la carta a los gálatas. Los judíos entonces comprendían el plan de salvación solo con este periodo, desde el Sinaí, donde a los judíos se les dieron los 10 mandamientos de manera portentosa, además de que unos días, unos meses, unos años antes se les había enseñado el servicio del santuario, se les habían dado leyes civiles y leyes sanitarias. Entonces los judíos con los que está dialogando el apóstol Pablo pues están encerrados en este marco teórico, pero el apóstol Pablo quiere sacarlos a ellos y a nosotros también de este marco de querer comprender el plan de salvación solo bajo la dispensación judía. Y dice el apóstol Pablo, tenemos que ir más allá. Y para empezar, la semana pasada nos llevó a hablar o a considerar el caso de Abraham. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice, no, vamos más atrás, hasta Adán. Y entonces ahí encontramos en los versículos 13 en adelante de Romanos 5 lo siguiente: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El versículo 15 dice, pero el don... Bueno, tenemos que quedarnos aquí en los versículos 13 y 14. ¿Qué pasa antes del Sinaí? Bueno, antes del Sinaí, en primera instancia, está Abraham. Vuelvo a repetir una vez más. Antes del Sinaí está Abraham, que no era judío, que no estaba circuncidado. Y ahora Pablo nos remonta más atrás hasta Adán. Y entonces cualquiera podría preguntarse, sobre todo entre los judíos, ¿qué pasa entre Sinaí y Adán? ¿Cómo es la salvación del ser humano aquí? Pues el apóstol Pablo sigue diciendo, por justicia, por justificación del Señor Jesús. Justificación por la fe. Y me imagino que el apóstol Pablo está tratando de resolver una duda que le podrían plantear los judíos. Una pregunta que podrían plantear los judíos es, bueno, ¿cómo ellos pueden ser culpables si no existía la ley? Básicamente el apóstol Pablo dice, si hay pecado, tenía que haber una forma de saber lo que era pecado. Y entonces la única forma válida y real de saber lo que es pecado es a través de la ley. Entonces dice el apóstol Pablo,
había pecado y lo sabían los predecesores de Abraham y hasta llegar a Adán. ¿Cómo sabían que había pecado? Pues tenía que haber una forma de ley. Solo así tenían que saber lo que era pecado. Así que esta es la condición antes del Sinaí. Y es lo que Pablo está comentando aquí en Romanos 5, 13 y 14. ¿Qué pasó allí? Pues necesariamente eran pecadores. Aunque la ley no estaba en la forma de tablas de piedra como ocurrió en el Sinaí, eran pecadores. ¿Sabían que eran pecadores? Lo sabían. ¿Cómo lo sabían? Pues tenían que tener cierto conocimiento de la ley. Y no deberíamos de ser estrechos nosotros en pensar que antes de Abraham había una mentalidad primitiva, como a veces nos hace ver la teoría de la evolución. En realidad, el libro La Historia de la Redención dice que los antediluvianos tenían una capacidad intelectual sobresaliente. Además, se dice que antes del diluvio, los habitantes de la tierra podían llegar a las puertas del Edén y ver allí a los ángeles guardando la entrada del Edén. Por otro lado, si ustedes suman los años de la genealogía presentada en Génesis, a mí me parece que van a encontrar que Abraham y Noé fueron contemporáneos, no precisamente coterráneos, que son cosas diferentes, coterráneos que vivían en la misma localidad. Lo que quiero decir es que en los tiempos en que Abraham empieza su vida, todavía tenemos pruebas de que podría estar vivo Noé, el cual fue un sobreviviente del diluvio, junto con su primera generación de Noé, sus hijos. Así que los anteriores a Abraham tenían luz suficiente acerca de lo que era pecado. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos 5, 13 y 14. Y es lo que no debemos de perder de vista. Así que ese es el otro punto que nos presenta la guía de estudio, de Adán a Moisés. Y finalmente, el último asunto que vamos a tener en cuenta en este tema número 6 es que Jesús es el segundo Adán. ¿Cómo el Señor Jesús es el segundo Adán? Bueno, Jesús, el segundo Adán. Esto es valiosísimo, muy valioso. Hay mucho que discutir aquí, el tiempo se nos ha ido, se nos ha extendido mucho el video. El Señor Jesús es el segundo Adán porque el Señor Jesús toma la condición humana y la toma en esa condición humana en mayor o en desventaja respecto de Adán. Entonces, el Señor Jesús viene a vencer tal como lo marcan sus principios de justicia. El Dios de los cielos es coherente y congruente consigo mismo. Él dice, la justicia tiene que ser cumplida, la ley no puede ser anulada, la santidad no puede ser violada. Hay que resolver este dilema. Y la forma de resolverlo era que el Señor Jesús ocupara el lugar de Adán. Y entonces el Señor Jesús ocupa el lugar de Adán, pero no en la condición de Adán. Adán, cuando es expuesto a la tentación, tiene en pleno potencial sus facultades intelectuales, sus facultades orgánicas. Así que yo he comentado por ahí en las iglesias donde me ha tocado participar, que Adán no tenía oportunidad de pecar. Cuando él cayó en la tentación, lo hizo por arrogancia, no fue una debilidad como la nuestra, como en el caso nuestro, que nosotros ya tenemos inclinación al pecado. En cambio, el Señor Jesús sí viene con todo el desgaste que ha tenido la biología humana desde Adán hasta los tiempos del Señor Jesús, con todo el desgaste tal vez a nivel del sistema nervioso, pero sin perder el Señor Jesús su dignidad, su esencia divina. Y entonces toma nuestra condición, toma nuestras desventajas, y allí donde Adán había perdido, el Señor Jesús abre la posibilidad para la especie humana, desde el nivel de la especie humana. Es decir, el enemigo no puede reprocharle nada a Dios. Nosotros tampoco podemos reclamarle a Dios, porque Dios no se quedó solo en el discurso, en la palabra, sino tomó nuestra condición, nuestra situación, y se hizo uno con nosotros. El versículo 15 dice, pero el don no fue como, el versículo 15 de Romanos 5, pero el don no fue como la transgresión,
porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esta es la última idea de la guía de estudio. El Señor Jesús toma la condición humana, nuestra desventaja, y entonces triunfa donde Adán había sido derrotado, y ese triunfo no fue algo histórico, algo del pasado, como ocurre con muchas de las luchas de nuestras batallas en nuestros países, la lucha de la independencia, la revolución, cosas que fueron muy brillantes pero que ahora están siendo dejadas en el olvido porque nos hemos actualizado como naciones, y entonces algunos de esos ideales y de esos sacrificios pues ya no tienen valor, ya no se aplican a nuestro tiempo. En cambio, el sacrificio del Señor Jesús en todo momento va a tener esa vigencia, esa calidad, esa vida que debiéramos de aprovechar. Así que estas son las ideas de Romanos capítulo 5. No las pierdan de vista, prepárense para compartirlas en su clase este sábado. Nos falta, como siempre, comentar todavía o tratar de alcanzar los 3 niveles del verdaderos de la enseñanza. El primer nivel, recuerden que es el nivel informativo y que responde a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, que es más o menos lo que hemos hecho hasta ahorita. El segundo nivel es el nivel formativo, el preguntarnos ¿por qué estudiamos esta lección? ¿Por qué nos conviene haber estudiado esta lección? Y al respecto podríamos contestar, bueno, en específico de ese tema número 6, que valoremos el sacrificio, el esfuerzo del Señor Jesús, el perfecto plan de Dios que diseñó para nosotros los pecadores, los seres humanos, que tenemos como destino final solamente la muerte. Esa es una de las razones por las que vale la pena estudiar el tema de esta semana. Hay otras más, pero como dijimos, no nos da tiempo. Y el tercer nivel de la enseñanza es qué vamos a hacer respecto de ese tema que hemos estudiado. Bueno, la primera cuestión práctica, ya lo he dicho en repasos anteriores, en comentarios aquí en el video, que la forma en que los actuales cristianos somos justificados por la fe es solamente en la oración. Ahora no tenemos que ir al santuario, degollar un cordero, poner nuestra mano sobre la cabeza del cordero, tomar esa sangre, pasársela al sacerdote para que él vaya y la asperge sobre los muros del santuario. Eso ya no ocurre. Ahora todo es por fe, espiritualmente. Y entonces hasta cierto punto estamos en la misma experiencia de Abraham. La forma en que se concreta esto es a través de la conversación continua con Dios. Oigan, se me acabó el tiempo. Nos quedamos aquí con ese tema número 6. Si tienen preguntas, pues agradecería que las compartan. Seguimos en contacto. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima semana, el próximo video comentario. Dios los bendiga.